Si el tiempo me lo permite, voy a hacer varios videos explicando la programación en lenguaje BDF. En este video en concreto, el contenido es el siguiente: seleccionar categoría, seleccionar módulo, seleccionar extensiones si es necesario, seleccionar el tipo de lenguaje BDF. Antes de ingresar a trabajar con BDF, debo llevar a cabo todas estas partes que mencioné y describo las partes de la pantalla en CelioSoft. Hay dos modos, de edición y de simulación. Zonas de entrada. Hay tres zonas: de entrada, de salida y hoja de cableado. Se indica una función en la hoja de cableado. Se muestra una conexión, se explica dónde aparece la función, dónde aparece una conexión. Se muestra dónde aparece el número de bloque de cada una de las funciones. Se explica la barra de funciones, que agrupa todas las funciones que tenemos a disposición en el lenguaje. Se indica cómo adicionar un elemento y cómo eliminar un elemento. Descripción de entradas: entrada todo o nada DIC, entrada DIC filtrada, entrada analógica filtrada, entrada de un entero, entradas especiales tipo botón, tipo constante DIC, tipo constante numérica, tipo de horario de verano, entrada parpadeante, y la última es la entrada de entero 10 bits. En cuanto a los bloques de salida, tenemos salida todo o nada DIC, salida de un entero, salida de retroalimentación LCD y salida de un entero de 10 bits. Hasta ahí llega este video para que no se me extienda demasiado. Entonces comencemos con la explicación. A continuación les explico cómo crear una aplicación. Ya tengo abierta la aplicación CelioSoft. Selecciono archivo en esta barra de menús, nuevo, aparece esta ventana. Los módulos se agrupan por categorías y cada categoría depende del número de entradas salidas y si es posible agregarle extensión, si tiene pantalla o no tiene pantalla. Por ejemplo, acá son 10-12 entradas salidas sin extensión, 10-12 entradas salidas sin pantalla sin extensión, 20 entradas salidas sin extensión, 20 entradas salidas sin pantalla sin extensión, 10 entradas salidas con extensiones, 26 entradas salidas con extensiones. Entonces selecciono, por ejemplo, para este caso, esta categoría, que es 10 entradas salidas con extensión. Después de escoger la categoría, se muestran los módulos disponibles en esa categoría y las características de cada uno. Por ejemplo, este tiene 24 de alimentación de 24 DC, 2 entradas digitales, 4 entradas mixtas digitales análogas, salidas digitales 4 relé, pantalla, teclado sí, reloj sí, idioma, es decir, el lenguaje de programación BDF y LD, y acá está la referencia. Acá en idioma se refiere a que hay unos módulos en los cuales no se puede programar el lenguaje BDF sino únicamente en LD. Entonces yo voy a escoger, por ejemplo, este y presiono siguiente. Acá hay un resumen de la selección que efectué, la referencia.
la alimentación 24DS, entradas 2 DIC, salidas 4 DIC, reloj sí, idioma BDF LD, que está la posibilidad de programar en BDF o LD. Y acá hay una serie de extensiones disponibles donde aparece el tipo de extensión, las entradas y las salidas. Voy a escoger para este ejemplo esta es la primera referencia con 4 entradas DIC, 2 salidas relé. Entonces selecciono o presiono añadir y acá aparece la que he añadido. Presiono siguiente. Por omisión aparece seleccionado el lenguaje Leader, pero yo debo seleccionar BDF, que es el que se refiere la explicación que voy a dar. Miren el resumen de la selección. Acá están las extensiones. Acá está. Presiono siguiente. Y ya está la pantalla. Las funciones que aparecen acá dependen del hardware, es decir, del módulo seleccionado y de la extensión que se ha anexado. Esta es la forma de crear una nueva aplicación. Enseguida les explico las partes de la pantalla y las diferentes funciones que hay disponibles. En este video voy a hacer una explicación de todo lo que tiene que ver con el modo de programación BDF, diagrama de bloque funcional. El módulo lógico de Celio permite dos tipos de programación: LD, lenguaje de contactos, y la otra es lenguaje BDF, de bloque funcional. Pero entonces la explicación en este punto se basa en lenguaje de bloque funcional. Cuando vamos a programar en el modo BDF, esta es la apariencia que tiene la pantalla. Tengo esta barra de herramientas que tiene la opción de nuevo, crear un nuevo programa, abrir un programa existente, guardar o salvar, ayuda, el zoom, que me permite ampliar o hacer más pequeño la vista según las necesidades que yo tenga. El modo de edición, que es en el que se programa o se hace el programa. Supervisión, que se pone a ejecutar el programa que se ha hecho. Y el de monitorización, que se trabaja directamente en el módulo. O sea, como nosotros vamos a dedicarnos en este video a el modo de edición y al modo de simulación. Entonces, con estos botones simulación, puedo pasar al modo simulación. Tenemos estas opciones de iniciar y correr, detener, de pausa, corte de alimentación. Entonces siempre vamos a estar en modo de edición para hacer la programación. A la izquierda tenemos la zona de entradas, a la derecha la zona de salidas.
y en el centro la zona de hoja de cableado. Acá en la zona de hoja de cableado se incluyen las funciones que va a tener el programa. El número de entradas y el número de salidas depende de la referencia del módulo seleccionado y de la extensión o de las extensiones escogidas. Entonces va a variar dependiendo cada uno. En este video no vamos a programar nada, únicamente vamos a explicar la herramienta. Como les había dicho, a la izquierda están los bloques de función de entrada, a la derecha están los bloques de función de salida. Este es un bloque de función. Esta es la conexión entre dos bloques de función. Y en la parte funcional de cada bloque de función aparece el número para identificarlo y para diferenciarlo de otros. Me faltaba mencionar que en la parte inferior está la barra de funciones para cada una del bloque de función que explicaremos enseguida. Las funciones se agrupan por tipo, y si paso el ratón por cada una de estas fichas se van a ver las funciones disponibles. En la barra de funciones se muestran las funciones de entrada. Acá están todas agrupadas. Las funciones estándar BDF. Las funciones GFC. Las funciones lógicas, que acá indicadas como logic, y las funciones de salida se indican como sal. Voy a explicarles inicialmente los bloques de entrada. Cuando yo paso sobre cada función disponible aparece el nombre. Entonces la primera es entrada todo o nada dig. Lo que tenemos que hacer es arrastrar la escogida al punto en que quiero que quede. Libremente puedo eliminar los elementos seleccionando y haciendo clic sobre presionando suprimir. O sea, selecciono el elemento y presiono suprimir para eliminarlo. Entonces dejo únicamente este para continuar con la explicación. Si hago doble clic sobre este bloque, se muestran los parámetros. Podemos escoger, bueno, para todos podemos dar un comentario que me permita explicar algo, y quiero que el comentario esté visible o no esté visible. Si quiero que esté visible, marco esta casilla, y acá está la opción de visualizar el número de bloque. Si desmarco la casilla no se ve el número de bloque. En la parte inferior puedo escoger el tipo de entrada dig. Entonces cuando yo hago doble clic puedo escoger el tipo de entrada dig, y yo acá las tengo presentes. Si ustedes pasan sobre cada bloque aparece el nombre entrada dig, que es la que se presenta inicialmente. Contacto, detector de posición, detector de proximidad, detector de presencia, botón pulsador luminoso, conmutador, botón pulsador y relé. Acá aparece lo que denominan entrada estándar. Si yo doy doble clic tengo la alternativa de
incluir una imagen personalizada. Es para que ustedes conozcan que está esta opción disponible, pero yo no voy a modificarla acá. La siguiente es la entrada div filtrada. La entrada todo nada div filtrada. La arrastro, la coloco donde yo quiero. En este bloque el filtro atenúa o elimina perturbaciones. Mide en el tiempo la señal obtenida de un sensor. Si la señal permanece estable durante la detección, la salida del símbolo toma el valor que se ha medido. Puedo hacer doble clic sobre el bloque y hay una sección, una pestaña para comentarios. Como ya les había explicado, puedo incluir un comentario, hacer que ese comentario se encuentre visible u oculto y visibilizar el número de bloque u ocultarlo. Y en parámetros, el tiempo de filtro puede tomar un valor entre 1 y 255. Determina el tiempo durante el cual la señal debe permanecer estable para tomar esa medida. El que le sigue en la explicación que estoy dando es entrada analógica. Lo arrastro, lo coloco en el sitio donde deseo que esté. Este bloque está disponible en los módulos lógicos que reciben alimentación con corriente continua. Utiliza un conversor analógico digital de 8 bits. Convierte tensión de entrada en un valor numérico entero y la salida está entre 0 y 255. Es un número entre 0 y 255. Si yo hago doble clic sobre el bloque, puedo escoger entre 4 tipos. Entonces veamos cuáles son. Los tengo acá. Entrada analógica 010B, entrada analógica, este es un tipo, este es otro tipo. Alimentación y este que es potenciómetro. Acá tenemos temperatura, potenciómetro. También tenemos la entrada analógica filtrada. La arrastro y la coloco en el sitio que quiero. En este caso se añade un filtro de paso bajo. Está disponible en todos los módulos lógicos alimentados con tensión continua. La entrada se convierte en un número entero de 8 bits. La salida está comprendida en un valor numérico entre 0 y 255. Si yo hago doble clic, puedo establecer la frecuencia de corte que yo desee. Prosigamos con la explicación. También tenemos a disposición la entrada de un entero. Permite la entrada de un entero con formato de 16 bits comprendido entre menos 32.768 y 32.767. Existen unas entradas especiales del lenguaje que se las voy a explicar enseguida. Entonces son entradas de tipo botón, entradas de tipo constante dic, entradas de tipo constante numérica, entradas de horario de verano y entrada parpadeante. Entonces veamos la explicación. Acá están, acá las puede ver. Corresponden a las teclas que están presentes
en el panel frontal del módulo lógico. Simulan contactos en modo de simulación y monitorización. La otra es entrada de tipo constante DIG, que es de dos tipos: 1 o 0. Nos permiten colocar la entrada de la función en 1 o en 0. 1 marcha, 0 paro, según necesitemos. La siguiente es la entrada de tipo constante numérica. Es un entero comprendido entre menos 32.768 y 32.767. Acá podemos establecerlo. Pueden fijar valores en las entradas desconectadas de las funciones. La siguiente es la entrada de horario de verano. Acá está disponible, acá la pueden observar. Entonces debemos hacer lo siguiente: en edición, configuración del programa, en formato de la fecha. Acá hay una opción que me dice activar el cambio de horario de verano invierno. Debe estar marcada y establecer si es Europa, Estados Unidos u otro, o sea, programarla según las necesidades que tengan. O si no necesitan esta opción, la deshabilitan. Ahí está disponible. Esta función está activa durante el verano e inactiva durante el invierno. Depende de los parámetros que el usuario le establezca. La entrada parpadeante se activa cada segundo. Esas son las funciones especiales. Nos falta mencionar la entrada de 10 bits. Entrada entero 10 bits. Ahora el tema que sigue son bloques de salida. Acá los tenemos. El primero es salida, pero me permiten un segundo. He organizado la hoja para la explicación. Entonces les decía salida y salida DIG, todo o nada. Si hago doble clic, puedo escoger alguno de los tipos disponibles que lo están viendo acá, y está la imagen estándar. Puedo tener una imagen personalizada, que tampoco voy a hacerlo en este momento. No me contribuye en nada a hacer eso. Entonces veamos. Todas estas son salidas todo o nada. Salida DIG, contacto normalmente abierto, ventilador, lámpara, relé estático, válvula, cilindro, motor, resistencia, señal acústica, indicador, indicador verde, indicador rojo, indicador naranja, calefacción. Acá también tenemos disponible salida de un entero. Envía la salida de un entero con formato 16 bits de comprendido entre menos 32.768 y 32.767
hacia las salidas de determinadas extensiones conectadas al módulo lógico. Salida de retroalimentación de pantalla LCD. Retroalimentación LCD del controlador. Permite controlar mediante el programa de iluminación de pantalla LCD del módulo lógico. No puede colocarse en las salidas del módulo. No me lo permite. Salida, esta que está acá, salida de un entero de 10 bits. Es la última que está disponible. Utiliza un convertidor analógico digital de 10 bits. Convierte el valor numérico entero en una tensión de salida entre 0 y 10 voltios. He descrito todas estas salidas.